En este vídeo lo que vamos a ver es cómo hacer el revelado de esta fotografía, pues por dos sencillas razones. Una, porque bueno, es un HDR y os quería enseñar un poco la forma de hacerlo de una forma sencilla, utilizando Lightroom Photomatics. Utilizaremos también un poco Photoshop, pero bueno, esto ya son para tirar de algún plugin que pueda ser interesante de Photoshop, pero no es necesario utilizarlo. E incluso no sería necesario con Lightroom, con tener Photomatics podría valer. Y otra razón por la cual vamos a ver el revelado de esta fotografía es, pues bueno, ha habido varias personas en los diferentes redes sociales que bueno, que me han preguntado de cómo lo había revelado. Y ya digo, es un simple HDR formado a partir de tres fotografías tomadas con -1, en +1 y en 0, en normal, lo que medía la cámara. No están tiradas con trípode y como digo, bueno, pues vamos a verlo. Están trabajadas en Lightroom y en Photomatics principalmente. Estamos en Lightroom y como podéis ver, bueno, pues aquí tenemos las tres fotografías. Vamos a hacer un poco más grande las miniaturas. Como digo, es la foto normal con la exposición normal, la foto con la exposición -1 y la foto con la exposición +1. Esta es la foto final. Lo que vamos a hacer es, bueno, lo que suelo hacer yo normalmente es utilizando la fotografía normal, me voy al módulo revelar y empiezo a trabajar con esta fotografía. Voy a quitar este panel para que no nos moleste y, como digo, voy a bajar las altas luces, voy a subir las sombras, perdón, le he dado a la tecla Alt, que no es necesario, la tecla Alt es necesario hacerlo ahora en control de blancos para que no se nos disparen, y lo mismo para negros yendo un poquito más allá. Vamos a darle un poquito más de contraste a la fotografía. Vamos a la exposición, no se la quiero tocar. Vamos, claridad. Corrección de lente, activamos el perfil de corrección, que lo ha cogido correctamente. Quitamos cualquier aberración cromática que pudiera existir. Aquí suele ser un sitio, aquí tenemos estas aberraciones cromáticas. Estamos usando además un gran angular, si no me equivoco era un 14. 16, está disparado a 16 milímetros para hacer un poco más bestia, digamos, el efecto con la perspectiva en este coche. De hecho, la fotografía al final la titulé La Bestia. Pero bueno, vamos a tocar un poquito, darle un poquito de fuerza a los colores con la intensidad y con la saturación. Y lo que hacemos ahora, vuelvo con la tecla G al modo de rejilla, de cuadrícula, selecciono las tres fotografías que tengo y le doy sincronizar ajustes. Selecciono todo y le digo sincronizar. De esta manera acabo de pasar los ajustes que tenía hechos en el fichero RAW con exposición normal, lo he pasado a las otras dos exposiciones. Aquí la verdad es que bueno, hay gente que hace directamente coge las fotografías RAW, las utiliza un programa como Photomatics o como Nik HDR o cualquier otro, y crea la imagen, el fichero TIFF o el fichero de HDR, sin haber hecho ningún retoque en esas fotografías. Se puede hacer de las dos maneras. Yo, como habéis visto, he hecho algún pequeño retoque en la fotografía antes de crear el HDR. Por lo que he estado probando, la experiencia me dice que el detalle luego es mejor si le damos unos pequeños toques de revelado antes de crear el HDR. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Como digo, voy a utilizar Photomatics y lo que hago es, seleccionando estas tres fotografías, le digo exportar a Photomatics Pro. Photomatics Pro le voy a decir que me alinee las imágenes. Como digo, no estaban tomadas con trípode y aún así siempre es interesante que las alinee, que recorte si es necesario. Tomadas a mano, que me deje en un momento determinado. Tenemos aquí personas para eliminar los fantasmas. Reducir ruido, podemos ponerlo aquí o también podemos, que es algo que deberíamos haber hecho, voy a volver al módulo revelar en detalles, aunque no debemos de tener mucho ruido, algo hay, y lo que vamos a hacer es pues aplicarle un poquito de control de ruido, que hemos puesto 26.
volvemos a hacer lo de antes rápidamente, la seleccionamos, le decimos sincronizar ajustes y ya el tema del ruido también se ajusta. Y ahora sí, vamos a exportar y vamos a Photomatix. No le voy a poner reducir ruido, voy a decirle que bueno, sí, normalmente los HDR generan bastante aberraciones cromáticas, por lo cual es bueno dejarlo. Y que bueno, que luego nos lo reimporte directamente en Lightroom. Con esto lo que va a hacer, ahora mismo está creando 3 TIFF a partir de estas imágenes, que serán los ficheros matriz, origen, que utilice luego Photomatix para crear el fichero HDR. Lo primero que nos va a salir va a ser la pantalla para controlar el tema de los fantasmas, que a mí personalmente Photomatix me parece el mejor programa de HDR que controla el tema de los fantasmas, porque te da mucha libertad, te permite elegir zonas determinadas donde vamos a eliminar esos fantasmas. Aquí estamos. Entonces, de hecho hay un pequeño fantasma, no sé si se puede apreciar mucho. Eh, Aquí hay una persona, que, bueno, un fantasma, como se dice. Entonces lo que voy a hacer es, yo le selecciono esta zona, que es donde pueden estar los fantasmas, botón de la derecha, marca la selección como área de fantasmas, y ahora podréis ver el impacto. Como veis, bueno, pues se matiza un poquito, pues que se haya movido. Y a continuación, bueno, pues le doy OK. Podríamos también a lo mejor, podríamos a lo mejor seleccionar los árboles, porque en un momento determinado, pues además la punta de estos pinos, pues es fácil que se puedan haber movido y siempre es mejor matizarlo. Le damos a OK y ahora lo procesa. Así que voy a parar la grabación y vuelvo cuando tengamos aquí la foto preparada. Bueno, ya tenemos aquí la fotografía. Lo que hace Photomatix siempre, bueno, según como lo hayamos seleccionado, pero bueno, es ahora mismo está aplicando los ajustes que tenía en la foto anterior. Yo siempre cuando entro en una nueva foto aplico, le doy a los valores por defecto para empezar a trabajar con ellos. Fuerza del método de HDR, pues además en este caso con el tema de los coches, con estas perspectivas y tal, pues lo que quiero realmente es exagerar un poquito el HDR. O sea, por lo cual también le voy a subir un poquito el tema de la saturación. Primero me voy a detalle, al contraste de detalle, y compensación de tono le voy a subir porque para que me dé un poquito de luz. Y ahora juego con estos ajustes, que la verdad pues es un poco probar hasta que encontremos el que más nos puede gustar. Voy a dejarle por aquí. El punto blanco, a veces es importante porque se nos dispara algún blanco y nos lo quema. Pero por lo que estoy viendo también en el histograma tenemos muy pocos puntos que se estén quemando y probablemente sean reflejos en los metálicos. No obstante, voy a bajarlo un poquito para evitar esto. El punto negro está correcto y no le voy a la temperatura no la voy a tocar porque luego la tocaré en Lightroom. Para mí está un poquito caliente en los colores, ¿no? Entonces le decimos grabar y reimportar y entonces ajusta el mapeado de tonos con el ensalzamiento de detalles y volvemos a Lightroom y aquí tenemos el fichero en cuestión en Lightroom. Y ahora trabajamos con este fichero. Pues primero lo que voy a hacer es echarle un vistazo al tema de ruido, que bueno, no ha generado gran cosa, tiene un poquito. Y esto es lo que digo que voy a utilizar Photoshop para este tema de ruido, porque Photoshop hay un plugin muy interesante en Photoshop. Voy a decir que utiliza el mismo original, que no he hecho ninguna modificación. Hay un plugin muy interesante en Photoshop que a mí me parece que es muy bueno a la hora de manejar el tema de ruido, que es el Noiseware. Porque consigue eliminar ese ruido sin estropear los detalles. Ahora mismo tienes varias opciones de reducción de ruido, etcétera. Ahora mismo está puesta en una reducción, tampoco necesitamos una reducción de ruido muy potente, pero podéis observar que reduce bien el ruido, que aunque es poco,
no sé si lo vais a poder apreciar en el vídeo, pero mantiene muy bien los detalles. Para mí, sin duda alguna, llevo ya trabajando varios años con ellos y a mí no me paga para nada la casa, que no sé cuál es, Imaginomic o una cosa así, pero para mí es el mejor filtro para eliminar ruido que he visto. Así que bueno, le voy a dar a OK, que es lo único que quiero hacer en Lightroom, ¿vale? Le doy a cerrar, le digo grabar, por lo cual me lo va a reimportar en Lightroom. Y ya estamos en Lightroom con la foto que le he eliminado el ruido. Y ahora voy a trabajar de nuevo en esta fotografía. Vamos a ir. Estos son los brillos. No vamos a ir tan arriba. Las sombras. Como decía, para mí el tema del color, la temperatura de color no estaba muy allá. Vamos a dejárnoslo por aquí. Necesita contraste claramente esta fotografía. Y claridad seguramente que también le viene bien. Demasiada, quizás. Vamos a limpiar un par de cositas aquí. La foto final, que es esta, como podéis observar, bueno, pues he estado trabajando en el tema de eliminar a los señores que había en este lado. Cosa que, bueno, en principio no voy a hacer en esta fotografía. Eso sí que lo tendríamos que hacer con Photoshop para poder trabajarlo adecuadamente, ¿vale? Pero bueno, en principio quiero enseñaros solamente de una forma sencilla que el método de hacer el HDR, que como podéis ver es sencillísimo, no tiene mucha historia. Le voy a aplicar un poquito aumentar un poquito los reflejos con el pincel de Lightroom, subiéndole la exposición un poquito, y le voy a matizar un poquito lo que son los reflejos, que al final nos va a permitir pues darle un poquito más de volumen a las cosas. Aquí me he pasado un poco. La matrícula tampoco está mal que la limpie. Los blancos no suelen trabajarlos muy bien. El HDR no se termina de quedar bien con eso. Voy a hacer un nuevo pincel menos fuerte, por ejemplo 0,50, para dar aquí unos brillos. Aquí esta rueda también me gustaba. Esto al final lo que nos permite es crear un poquito de más interés con la luz, más volumen al final, que en este caso pues lo queremos, es lo que estamos buscando con el HDR también. Como podéis ver, no tiene más vuelta de hoja. Le voy a dar enfoque potente, voy a darle con fuerza enfoque, eso sí, evitando que nos destroce o que nos haga mucho ruido en el cielo. Y ya luego pues seguiremos pues también lo de siempre la viñeta, que en este caso yo creo que no vale la pena. Y bueno, como podéis ver, en general ya digo, faltaría eliminar estas dos personas que hay aquí para dejarlo un poco más bonito. Voy a subirle un punto lo que es la exposición. 0, creo que es bastante más razonable. Vale. No, sí. Y este sería el revelado. Como podéis ver, ha sido primeramente las 3 fotografías que hemos tomado. Les hacemos unos pequeños retoques en Lightroom, las pasamos a Photomatix, ajustamos los 4 o 5 parámetros importantes en Photomatix, se lo devolvemos a Lightroom la imagen HDR, y aquí en Lightroom pues retocamos un poquito el tema. Podríamos hacerlo solamente con Photomatix, sí, podríamos hacerlo, pero no he conseguido resultados tan buenos como utilizar la combinación Photomatix Lightroom. Me parece que es muy buena combinación. Ya digo, y hemos utilizado Photoshop por el filtro del tema del ruido, pero que también lo podríamos manejar perfectamente desde Lightroom, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado. Como siempre, si os ha parecido interesante, os agradecería que dejáis algún comentario, lo que fuera, o interesante, o si tenéis algún comentario, alguna mejora, alguna forma diferente de cómo lo hacéis. Y si queréis compartirlo en las redes sociales, darle a me gusta, pues perfecto, encantado de la vida, ¿vale? Nos vemos en otro tutorial. Vamos a ver cómo a partir de 3 fotografías en el que los elementos se mueven, vamos a crear una fotografía
con esas personas sin el movimiento. Y no vamos a utilizar Photomatix, vamos a utilizar Lightroom y vamos a utilizar Photoshop. De hecho, vamos a utilizar Photoshop para la creación del fichero HDR sin llegar a exagerar el efecto HDR. Como digo, podéis ver, esta es la fotografía tomada con un paso menos hay una de -1, de 1 y la del medio de 0 de exposición normal. Esta sería -1, 0 y +1, en el que aparece aquí ya quemado el cielo. En la de -1 el cielo está bien. Realmente en esta fotografía, y bueno, no necesitaríamos realmente utilizar técnicas de HDR, aunque es una fotografía contrastada en donde podrían ser utilizadas, pero el tema es que aquí podríamos llegar a recuperar ese cielo y recuperar también lo que son la parte de las sombras. Con Lightroom o con Photoshop podríamos hacerlo, pero vamos a utilizar una técnica de HDR para ver ese efecto, porque sobre todo lo que nos interesa fundamentalmente es cómo manejar estos elementos, estas personas que se mueven, sobre todo estas dos personas que están aquí, para al final conseguir pues una foto, bueno, HDR con una exposición correcta en todos los lados y sobre todo que no tenga movimiento las personas. Esto es un TIFF bastante gordo, por lo cual le cuesta un poco cargarlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a trabajar con las tres fotografías y me voy a centrar en trabajar en la fotografía, digamos que la cámara midió, ¿vale? Fue una foto espontánea, sin mediciones de mucho más allá. Y bueno, en principio vamos a revelarla en Lightroom. Como veréis, bueno, pues el cielo está un poco quemado y la verdad es que está un poco oscura, pero yo lo que voy a hacer ahora, voy a subirle un poquito la exposición. Me voy a fijar sobre todo en esta parte. El cielo lo recuperaré, subir la exposición para tenerla un poco controlada. Las luces voy a jugar con ellas para llevarlas abajo y voy a recuperar un poquito ese cielo. Ya digo, con una sola fotografía podríamos hacerlo, pero es un tutorial sobre HDR y cómo manejar estos movimientos, estas personas en movimiento. Sombras, subimos un poco. Los blancos los vamos a tocar muy poco. Los blancos y los negros, como veis, casi, bueno, pues los estoy. No voy a hacer como el revelado normal, que con el negro me voy a que esté un poquito más negro, etcétera. Voy a dejarlos tal cual, ya los tocaremos posteriormente. Lo que sí que voy a hacer es hacer la corrección de la lente, activamos el perfil y quitamos aberraciones cromáticas, que es bastante posible que en esas zonas de bastante contraste aparezcan. Vamos a ver, está hecha, hay una ISO de 250, algo de ruido tendrá, como muchas fotos. Voy a quitar eso para poder verlo mejor. Así, antes de procesar el HDR, lo que voy a hacer es quitarle un poquito de ruido, para que luego sea más limpio el HDR. No me voy a liar mucho más y lo que voy a hacer ahora, voy a seleccionar las tres fotos, teniendo marcada la que he revelado, y voy a decirle sincronizar. Seleccionamos todo si no lo tenemos y le decimos sincronizar. De esta manera aplica el revelado a las tres fotos. Esta, que es la que hemos revelado, la más clara con los ajustes de revelado y la más oscura con los ajustes de revelado. Es importante, yo siempre hago una pequeña comprobación, más que nada porque muchas veces no me fío, pero en la más oscura no tenemos que tener zonas quemadas, para eso es el tema del HDR, por lo cual con la tecla Alt, en el blanco, miro que no haya ningún punto blanco que se me haya quemado. Y hacemos lo contrario en la más clara, pero con los negros. Alt, y veo que no tengo ningún punto oscuro, porque tengo información en la parte de esta foto. En el HDR tomaremos las partes de las sombras. Muy bien, ya tenemos las tres fotografías reveladas de esta manera. Las seleccionamos, olvidémonos la foto de la izquierda, que es el resultado final, y lo que vamos a hacer es editar en Photoshop en HDR. Una vez que le demos, bueno, las empezará a trabajar. Lo que voy a hacer es parar un poco la grabación para que no dure mucho y llegaremos directamente a Photoshop. Bueno, ya estamos en Photoshop. Nos han abierto las tres fotografías con las diferentes exposiciones en el módulo de HDR. Y bueno, lo que tenemos pues es aquí las tres fotografías y la combinación en 32 bits, por lo cual la imagen realmente es bastante fea, quemada, bueno, distorsionada, por así decirlo. Y lo que podemos ver es, ya podemos ver aquí el efecto ghosting directamente.
Photoshop tiene esta opción que es quitar fantasmas, pero ya digo, no es de los mejores programas, como vais a observar, para quitar fantasmas. Si le dais a quitar fantasmas, lo que crea son otros fantasmas. Una vez hecho esto, voy a volver a que veamos la foto completa. Lo que, bueno, ajustamos un poquito por donde queremos que vaya esto imagino que será el cielo. Daros cuenta que aquí poco vamos a poder hacer. Yo muchas veces esto ni lo toco. Perfeccionar en Adobe Camera Raw no lo vamos a utilizar porque voy a hacer el revelado en Lightroom, no en Camera Raw, que más o menos es lo mismo. Y le digo OK. Por lo cual ahora procesa esta imagen. Va a ser una imagen de 32 bits que nuestros monitores no pueden procesar, pero que la procesaremos luego desde Lightroom. Tenemos aquí la imagen, como digo, es una foto de 32 bits, una imagen de 32 bits. Le damos a cerrar y le decimos que sí, que nos lo grabe. De esta manera, en Lightroom nos aparecerá ahora, aquí tenemos la fotografía HDR que hemos hecho ahora. Diréis, horrible, bueno, sí, bastante fea. No dice mucho. Como veis es el HDR. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Cogemos la foto que hemos revelado, la foto del medio, o cualquiera de ellas si queréis, ¿vale? Marco la otra y en revelar le digo que me sincronice, teniendo marcada la que habíamos revelado antes, no el HDR. Seleccionamos todo si no lo teníamos, sincronizar, y ahora el HDR ha tomado los ajustes de revelado que teníamos de la otra fotografía. Por lo cual, bueno, pues ya empezamos a ver algo más, ¿no? Y ya tenemos esta foto un poquito más cuidada. Con esto vamos a seleccionar de nuevo las 4, y esta es realmente la parte en la que vamos a trabajar esos fantasmas, esos en movimiento, y vamos a llevarlas a Photoshop. Botón de la derecha, editar, y en esta vez lo que hacemos es abrirlas como capas en Photoshop. Nos va a abrir las 4 fotografías en Photoshop. Igual que antes, lo paro y cuando estemos en Photoshop reinicio nuevo. Nuevamente en Photoshop tenemos las 4 fotografías abiertas, las 4 imágenes que teníamos. Vamos a ordenarlas un poco más que nada para que no sea más cómodo. Voy a poner el HDR arriba, se sabe que es el HDR, obviamente, y las voy a nombrar para facilitar el tema. Voy a poner el HDR. Esta es la más oscura, la del medio y la más clara, más que nada para tenerlo cómodo. El tema es muy sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con máscaras. Lo que vamos a hacer, vamos a ampliar un poquito esto para verlo bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, perdonadme, es seleccionar las 4 fotografías. Esto es algo importante porque luego a mí se me termina olvidando y me vuelve loco. En edición vamos a alinear las fotografías. Decimos alineación automática y le damos. Nos va a ajustar las fotografías, nos la va a alinear, que luego a la hora de utilizar las máscaras y desvelar lo que hay debajo de una fotografía y mostrar lo que hay debajo de la otra, pues es importante. Como veis, obviamente la gente no está alineada, pero los edificios están perfectamente alineados. Cogemos la herramienta de recortar, vamos a recortar estos bordes que nos quedan así, por ahí fuera. Perfecto. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una máscara, sencillamente una máscara en la capa del HDR para desvelar lo que hay debajo. Aquí lo importante es que no creemos halos ni luces, digamos, al final que sean luces extrañas. Vamos a utilizar la herramienta del pincel, la seleccionamos, o con la letra B lo podemos seleccionar, y vamos a pintar en la máscara con negro, por lo cual todo lo que se pinta en negro va a hacer que se muestre lo que hay debajo. En este caso, lo que hay debajo es la capa de -1. Podéis observar que es la capa de -1. Si quitásemos la visibilidad a la capa de -1, aparecería debajo la capa de 0, y si le quitamos esta, la más visible. La cuestión es encontrar la capa que no nos destroce que tenga una luminosidad similar al HDR creado. La de -1 está bastante ajustada. Aún así, si os fijáis, voy a
Control Z, voy a eliminar esa parte negra. Yo lo que hago es hacer pruebas. Perdón, he pintado encima. Voy a volver a la máscara con el negro. Lo que hago son pruebas para ver. Está saliendo un poco más oscuro. Y el truco sencillo es meterle o bien una de curvas o bien una de niveles, una capa de niveles. Entonces vamos a hacerlo con la de curvas. Aplicamos la capa de curvas y lo que vamos a hacer es aplicarla. Podemos dejarla ahí, pero a mí me gusta marcarla con la tecla Alt presionada. Si vamos y nos colocamos entre las dos líneas de la máscara, de la capa de ajustes y la capa que queremos que la afecte, si hacemos clic aquí, afectará solamente a la capa inmediatamente inferior. De esta manera, lo que vamos a hacer ahora es ajustar. Vamos a darle un poco más de claridad. Ajustar de tal manera que no se note. Me estoy fijando en esta parte de aquí. Esto es como estaba. Le estoy dando un poquito más de claridad a esa parte. Si nos pasamos, obviamente, nos vamos muy claros. Que no se note. Es decir, estamos ajustando la luminosidad de la capa de abajo. Por lo cual ahora, cuando pintemos, no se va a notar. Y esto ya nos permite ahora, pues, quitar el efecto ghosting. Vamos pintando y aquí no se nota mucho, pero observar cómo la gente deja de tener esa doble imagen, esos fantasmas desaparecen. Aquí tenemos también gente que se movía. Y donde lo vamos a notar muy claramente es en esta pareja. En el que vamos viendo cómo va apareciendo una sola persona y no varias movidas, sin ningún tipo de problema. Con esto podemos ajustarlo perfectamente y como veis no se nota, no hay ningún halo gracias a la capa que hemos puesto aquí. Si la eliminásemos tendríamos un halo un poco más oscuro, pero lo hemos ajustado la luminosidad de esta manera. Por lo tanto, ya tenemos un HDR. Hemos creado, es una imagen creada a partir de HDR. A partir de aquí ya el revelado que cada uno quiera darle, obviamente. Lo único que tenemos que hacer es combinar, botón de la derecha, combinar todas las capas o acoplar la imagen. Cerramos la imagen, le decimos que la grabe, volvemos a Lightroom y la imagen la tenemos aquí. Podemos ahora hacer el revelado que queramos, como queramos. Vamos a quitarlo esto en esta parte para verlo mejor. Y aquí, si queremos, podemos llevar los límites hasta donde nos parezca bien. Un poquito de claridad, yo le daría un poquito más de exposición, por lo cual vamos a tener que ajustarlo. Estoy haciendo un revelado rápido del tema. El cielo, por ejemplo, nos lo estamos cargando. Demasiada exposición, quizás. Y bueno, pues podemos jugar, digamos, con la fotografía. Esto es lo que al final yo he hecho y bueno, pues he conseguido esta fotografía, que como digo es un HDR. Es una fotografía con alto contraste, digamos, entre el cielo y lo que era el callejón, y las personas no están movidas. Hay muchas técnicas, digamos, para hacer este tipo de fotografías. Yo he utilizado esta foto. Quizás la técnica esta que he aplicado en esta fotografía sea un poco más laboriosa de lo que podría ser, por ejemplo, una fusión digital, ¿no? El digital blending, que ya lo he comentado en algún vídeo, etcétera. Pero bueno, más que nada lo que quería era mostraros cómo poder manejar el movimiento de esas personas que se mueven en el HDR, porque como digo, habéis sido varios los que habéis preguntado cómo podemos hacer un HDR con personas que se mueven. En fin, espero que os haya servido, que os guste, y si es así, bueno, pues no dudéis en darle me gusta o compartir el vídeo, etcétera, etcétera. Un placer y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.